Hola, hola, buenas tardes. ¿Me confirman que pueden oír, por favor? Si son tan amables. Lili, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Hoy vamos a hablar de las diligencias preliminares, que son aquellas medidas que con carácter preparatorio una persona puede diligenciar o solicitar ante juez competente para, digamos, tres objetivos bien particulares. Uno de ellos, preparar la defensa. Fíjense bien, la defensa. Es decir, puede un eventual demandado solicitarlas también. O, en el caso más común, preparar la demanda, en cuyo caso pues sería el demandante, eventual o futuro demandante. Pero también ambos, ya sea el uno o el otro, podrían solicitarlas para el eficaz desarrollo del procedimiento. Como quien dice, también se puede a través de ellas garantizar que el proceso futuro que se va a iniciar se desarrolle de una manera adecuada o eficaz. Entonces, con eso en mente, vamos a analizar entre todos la tramitación más que los objetos concretos de las diligencias preliminares. Pero antes, y como siempre, me gustaría preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica de algo que no comprendió muy bien cuando lo leyó, o alguna inquietud, alguna duda, alguna interrogante, pues ahorita es el momento oportuno para poder hacerlo. ¿Alguna pregunta por ahí? Pregúntame acá, como decía aquel. Buenas tardes, Lili. Solo una consulta. Las Sí, sí. preguntas que ha dejado usted ahí adjuntadas a la plataforma, ¿esas preguntas se van a anexar al expediente que vamos a realizar nosotros o solamente para dialogarlas ahora? No sé. Vaya, vamos a ver si nos podemos remitir. Ups, uh, aquí está. Vamos a ver, dijo un ciego. Aquí tenemos procesos declarativos, semana 4, y tenemos en las indicaciones de la semana. Buenas tardes, Hola. licenciado. Y verdad que las preguntas que ya fueron comentadas en el foro ya no las puede elegir otro grupo. Correcto. A eso voy. Quiero leer literalmente las indicaciones que se postearon para dar respuesta a sus interrogantes. Dice, foro sobre trabajo de investigación. En este foro se harán las preguntas relativas al trabajo de investigación de esta semana. Mantente pendiente, dice, para poder participar en él. Lo que se hará colaborativamente, o sea, la participación en el foro es colaborativa. Este foro contiene varias preguntas relativas al trabajo de investigación. Servirán para dos propósitos. En principio, como una guía de lo que debes incluir en tu trabajo escrito, pero principalmente como instrumento de evaluación a cada equipo conformado. Es decir, las preguntas son una guía de lo que debes incluir. Quiere decir que no se debe limitar a estas preguntas, sino que son una guía. Por supuesto que las pueden incluir. Aquí hay 12 preguntas muy claras, muy puntuales, muy concretas, que por supuesto que las pueden incluir, pero no limitarse a esas 12 preguntas que están aquí.
en este foro, sino que son una guía. Si se quieren, si no las quieren utilizar, pues también no las utilicen, pero la idea es que en su trabajo ustedes respondan preguntas como estas. Cada equipo, por medio de su secretario relator, deberá responder solamente 2 preguntas, remitiéndose a ellas por su número y formular la respuesta, tomando en cuenta que no se debe copiar y pegar, sino utilizar sus propias palabras al responder. En otras palabras, ustedes están formando equipos de por lo menos 5 integrantes cada equipo. Van a nombrar a un representante, el cual le hemos llamado secretario relator, y él es el que, en nombre del equipo, va a responder en este foro, y de estas 12 preguntas, solamente 2. Dice aquí 2 preguntas. Y al momento de hacerlo, se va a remitir a ellas por su número. Algo así como: nuestro equipo, por mi medio, vamos a responder las preguntas 7 y 9. 1 y 2. 1 y 12. 4 y 9. Es decir, ustedes escogen las 2 preguntas. Ahora bien, no deben repetir ninguna pregunta al responder, a menos que sea imposible, porque ya están todas contestadas. El 7º equipo que entre al foro a querer responder ya no va a poder no repetir, porque los 6 equipos anteriores, cada uno de ellos ha contestado 2 preguntas, entonces ya las agotó. El 7º equipo que entre a participar en el foro, aquí está ya 1, vaya, aquí está, escogieron la 1 y la 3. De ahí viene Karen, y la 9 y la 10. La 2 y la 8, la 7 y la 11. Vaya, estas ya no las pueden tocar porque ya están respondidas. Los que no han participado tienen que buscar entre las preguntas las que no están respondidas y esas responder. Entonces, contestando las preguntas, son una guía y solamente 2 preguntas sin repetir ninguna. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Sí, Lick, buenas tardes. Ese Buenas foro tardes. es de la misma ponderación de la actividad de la investigación. Fíjese que la ponderación creo que está aquí donde dice actividad de evaluación, trabajo de investigación doctrinal y jurisprudencial, evaluada sumativamente, es colaborativa. Y equipos de 5, una búsqueda doctrinal, 5 referentes bibliográficos y 3 sentencias sobre diligencias preliminares. 30 páginas como mínimo, 50 como máximo. Arial 11 a 1.5 de interlineado. Incorporar citas al pie, aunque sea de algún comentario del grupo sobre el contenido en cuestión, pero citas al pie, eso se conoce como pie de página. Un secretario. Licenciado. Sí, Disculpe que lo interrumpa. En este caso, cuando dice cita al pie, también está refiriéndose, ¿verdad? Por ejemplo, si citamos doctrina o jurisprudencia, en este caso lo haríamos a la cita al pie, no con normas APA. no, las puede usar las normas APA, por supuesto, pero esas van al pie, ¿no? Decir, Gracias. usted tiene que hacer como un trabajo más o menos formal, ¿verdad? En donde le va a poner carátula,
va a respetar el espacio a la izquierda, el espacio a la derecha, el espacio superior, el espacio inferior, el interlineado 1.5, Arial 11 y ¿cómo se llama? El numerito que va el subíndice va el 1, el 2, según el número de cita. Pero en cada página, quiero ver. En todas las páginas, fíjense bien, en todas las páginas, citas al pie. De ahí que sea una investigación bibliográfica. Entonces, ¿qué más? Tienen hasta el domingo a las 11:59. Hay una rúbrica con los criterios de evaluación. Aquí está la rúbrica. La rúbrica estética, sintaxis, gramática y ortografía y el tema. 2 puntos para la estética, 2 puntos para la gramática, sintaxis y ortografía y 6 puntos para el tema central. Y aquí están los criterios. Sí, dígame. Buenas tardes. Sí, quería hacerle una pregunta. Con respecto ahí en las indicaciones dice, ¿verdad? Hace mención de la jurisprudencia y de la doctrina. Sí. Ese número de jurisprudencia y doctrina, ¿tienen que ser exactos esos o pueden ser más o no? Eso es Estos son parámetros mínimos. mínimo. Pueden Ajá. ser más. Por supuesto que pueden ser más. Va. Miren, voy a aprovechar, no sé si ya se los expliqué, pero aquí en internet ustedes escriben jurisprudencia.gov.sv. Jurisprudencia.gov.sv. Este es el sitio web o la plataforma virtual de la Corte Suprema de Justicia, lo que se conoce como Centro de Documentación Judicial. Repito, jurisprudencia.gov.sv. Y aquí donde dice secciones de búsqueda, usted se viene donde dice jurisprudencia. Aquí se los estoy mostrando, jurisprudencia. Y luego búsqueda por temas. Jurisprudencia y búsqueda por temas. Aquí, correcto. Jurisprudencia, secciones de búsqueda, jurisprudencia, búsqueda por temas. Te hacen clic allí y en esta parte donde dice civil y mercantil. Este primero que está aquí es civil. Este es civil, no. A usted le interesa el civil y mercantil, que es el segundo. Civil y mercantil. Entonces, usted hace clic aquí y aquí hay aquí miren, por ejemplo en la D, la letra D. Y aquí pueden buscar, a ver si aparecen las diligencias aquí. Diligencia preliminar. Diligencias de conciliación, herencia adyacente. Fíjense cómo aquí hay jactancia, ¿ver? Jactancia, diligencias de jactancia, muerte presunta, reconvención, reconocimiento. Es decir, aquí es donde ustedes, aquí están, miren, diligencias preliminares. Diligencias preliminares de reconocimiento de firma. Diligencias preliminares de reconocimiento de documento privado. Es decir, aquí es donde ustedes pueden venir y buscar. Luego hacen clic aquí y aquí aparecen todas estas, cada una de estas lo envía a una
A veces se repiten, pero son sentencias. Son sentencias. Todas estas. O sea, no hay pérdida de cómo encontrar jurisprudencia, porque aquí aparecen en la plataforma. Miren qué montón hay. Aquí ustedes se pueden dar gusto encontrando jurisprudencia sobre ese tema. Repito, jurisprudencia.gov.sv de El Salvador. Jurisprudencia.gov de gobierno.sv de Salvador. Ok. ¿Alguna preguntita por ahí adicional? Sí, yo todavía. Disculpe, pero yo tengo todavía bastantes dudas sobre la actividad. Digamos que de esta semana la actividad sería comentar ese foro de las preguntas, hacer la investigación y eso sería el laboratorio número 2. No habría exposición ni defensa. No. La idea es, y quizás lo hagamos, pero digamos que no estoy muy seguro, que en la videoconferencia, después de haber hecho esta investigación, lo que significa que tendría que ser la otra semana, ustedes, a través del secretario relator, contestando preguntas que se puedan formular en la videoconferencia, esa vendría a ser como una especie de refuerzo o defensa de la investigación. Y es que miren, aquí tenemos una dificultad que necesitamos afrontar. Y la dificultad es cómo tener certeza de que de las 5 personas que han integrado el equipo, todos y cada uno han participado con el mismo nivel de aporte o de intensidad. Entonces, de repente se hace necesario, como docentes y dentro del tema de la evaluación, tratar de ver, pues, por eso es de que hemos dejado como esa cuñita allí, ¿no? Algo así como que dice, mire, es cierto, hagan el trabajo, pero también léanlo, también estudienlo, también estén dispuestos y preparados como para defenderlo. Pero lamentablemente el tiempo no nos dio, pues porque tendría que haber sido en esta misma semana, pero ya no salimos porque la actividad todavía no la han terminado, a lo mejor ni empezado. He visto por ahí que apenas están algunos en la integración de los equipos, pero traten de trabajar todos colaborativamente. Hay suficiente número de páginas para trabajar, mínimo 30. De cada integrante podría decirme, yo voy a trabajar 6 páginas, por ejemplo, ¿no? Y distribuirse de alguna manera la temática, ¿no? A partir del mismo código que les puede dar la pauta. El mismo código cuando desarrolla a partir del artículo 255 estas diligencias y así pues pueden ustedes preparar un documento que les pueda servir para aprender lo relacionado con las diligencias preliminares. Entonces, contestando su pregunta, efectivamente, el trabajo de investigación es el clave. Ese documento de no menos de 30 páginas ni más de 50 es el que se va a evaluar. Así la respuesta. El documento va a ser. ¿Alguien más? Yo tenía otra pregunta, Ok. pero que la haga Mari primero porque ella le iba a preguntar cuando usted estaba terminando de explicar. Lixi, en mi caso lo que, bueno, yo quería decirle era respecto a una propuesta que le teníamos mis compañeros y mi persona. Okay. Debido, ¿verdad? Pues en este caso es una investigación bastante buena, es un tema el que requiere, ¿verdad?, de bastante análisis, investigación y todo esto. Entonces, debido a la magnitud, ¿verdad?, de la investigación, nosotros queríamos ver la posibilidad si esta investigación se podría entregar el día miércoles de la otra semana, para que así de esta manera, pues, tengamos, ¿verdad?,
un poco más de tiempo y eso nos permite a nosotros analizar más detenidamente la investigación que nos permita pues ir leyendo, ¿verdad? Detenidamente las disposiciones, la jurisprudencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, No se hable más. Está bien, no hay problema. No hay problema. Lo podemos diferir para la próxima semana. Es más, siendo flexibles, porque la flexibilidad es muy importante, la flexibilidad, se los puedo dejar para el domingo. O sea, como que dice una semana más, no hay problema. Claro, si usted lo quiere presentar un poco antes, ¿verdad? Para no tener también esa carga de estar pensando en el trabajo, lo puede hacer. Es decir, lo voy a extender hasta el domingo de la siguiente semana, pero como techo, como máximo. No quiere decir que el domingo lo tiene que presentar. Si lo quiere hacer antes o incluso este mismo domingo que viene, no hay problema. Pero sí, con gusto, no hay problema. Vamos a prorrogar el plazo de entrega. Está bien. vaya, muchísimas gracias, Lick. Ok. ¿Alguien más tiene alguna interrogante? Sí, Lick, yo tenía ya la última pregunta con referencia a lo de la defensa de la siguiente semana, donde va a hablar solo el secretario que usted dijo que nosotros íbamos a designar. En ese hecho, las preguntas usted las asignaría, o sea, usted las haría y ahí decían las indicaciones que aparte también interrogantes que tuvieran los compañeros. Entonces mi pregunta en sí es, si las preguntas que usted va a hacer en esa defensa van a ser de general del tema de que nosotros investigamos del trabajo de 30 páginas o van a ser exclusivas del foro de 12 preguntas. Mire, lo que uno va buscando es motivar y potenciar la participación. Más que, digamos, descubrir que a lo mejor algo no lo ha aprendido muy bien, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Vamos a limitarlo a las 12 preguntas. A las 12 preguntas. Decir, para que ustedes tengan tal vez un marco un poco más cerrado, pues, y vayan un poquito más seguros. Eso sí, no van a saber de las 12 cuál les voy a hacer, ¿va? Pero ya tienen ustedes una referencia de que de esas 12 no va a pasar. ¿De acuerdo? Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Vaya. Miren, vamos a, si no tienen alguna otra pregunta que con gusto quiero escuchar. Vale. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos resta para leer código. Pero, eso sí, a mí siempre me gusta compartir los dos videos. El video de ustedes y el video del otro grupo que también lleva la misma asignatura y que también la lleva conmigo. Eso podría tener muchas ventajas, ¿no? Porque así, digamos que las explicaciones pues son mayores. La desventaja es que requiere un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, para si de aprender se trata, pues no está de más invertir tiempo. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que ya con el grupo B2, o sea, el otro grupo, ya leímos un poco de código. Pero no me sentiría yo a gusto leyendo y explicando lo mismo, pues, especialmente cuando no terminé por el tiempo, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que para las explicaciones del primer artículo, porque ni siquiera terminamos el primer artículo, se remitan al video, ¿verdad? Que ya incluso ya se está subiendo a YouTube. Y a ellos también les voy a pedir que para lo que sigue se remitan a este video, pues a modo de que ustedes saquen provecho de ambas videoconferencias, tanto la de ustedes como la del otro grupo. Por supuesto, ya estamos hablando aquí de un nivel estratégico, ¿verdad? Ya estamos hablando de una persona que de verdad se interesa en el aprendizaje, pues porque si usted va allí, coyol quebrado, coyol comido, pues también es su decisión, ¿verdad? Si va como que dice con lo necesario, lo más mínimo, como que dice solo para pasar,
la materia. Pero si en verdad quiere aprender, pues no está de más algún esfuerzo adicional. Bueno, dicho eso, vamos a remitirnos a el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 255 y siguientes. Espero que lo estén viendo en pantalla. Según este primer artículo, con el fin, con el propósito, con la finalidad en mente de preparar el proceso, el futuro demandante o quien con fundamento prevea que será demandado, fíjense bien, no se limita al demandante, sino que incluye a aquel que tiene nociones de que lo van a demandar. Puede ser cualquiera de los dos. Podrá pedir, es potestativo, no es obligatorio, es potestativo. Podrá pedir la práctica de diligencias necesarias para la presentación de la demanda en el caso del demandado, para la preparación de la defensa, no, era al revés, para la presentación de la demanda en el caso del demandante, para la preparación de la defensa en el caso del demandado, o para el eficaz desarrollo del procedimiento. Ahí puede ser cualquiera de los dos. Miren, aquí nos da una consecuencia legal si el solicitante no interpone la demanda en el plazo máximo de un mes, contado desde que concluyen estas diligencias preliminares. En otras palabras, si usted, cuando ejerza como abogado, va a solicitar estas diligencias, cualquiera de ellas, tenga presente eso, que después de que concluyan, usted tiene que presentar la demanda dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir del día en que las diligencias preliminares se tengan por concluidas. Y si no lo hace, esas diligencias van a perder su eficacia y no podrán ser invocadas válidamente. En otras palabras, es como que no las hubiera hecho. Si no presenta usted la demanda en el plazo máximo de un mes, es como que no hubiera hecho nada. No se las van a tomar en cuenta. Luego tenemos el artículo 256 que menciona en principio que estas diligencias no son taxativas, es decir, esta posibilidad de invocar o de pedir diligencias preliminares no se agota en el artículo 256 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que usted puede pedirlas con fundamento en otras leyes especiales, ya sea materiales o procesales, en donde también hay o pueden haber este tipo de diligencias. En otras palabras, no es una enumeración taxativa la que hace este artículo 256. En sus últimos ordinales, comenzando con el número 11, aquí nos remite a algunas disposiciones que aparecen en el Código de Comercio.
Así que me gustaría muchísimo que cuando ustedes lean estos ordinales, también lean los artículos a los cuales hacen referencia. En el caso del ordinal 11 y 12, se refiere al artículo 493 del Código de Comercio. Va a haber que leerlos también. En el caso del ordinal 13avo, se refiere al artículo 930 del Código de Comercio también. En el ordinal 14avo, a los artículos 957 y 958 del mismo código, pero también las normas pertinentes del Código Civil. En el caso del ordinal 15, el 965. Entonces, estos artículos son complementarios y por supuesto ustedes tendrían que leerlos también para poder comprender a qué se refiere la diligencia preliminar. Luego tenemos el ordinal 16 que se refiere a que si una persona ha administrado bienes de otro, pues que rinda cuentas de su gestión. En otras palabras, si una persona está interesada en recibir cuentas de la administración de sus bienes que ha hecho otra persona, se puede, a través de estas diligencias, requerir o exigir que lo haga. Y se le concede un plazo prudencial no mayor de 30 días para que lo haga. Obviamente es una diligencia preparatoria porque del resultado de esa rendición de cuentas va a depender si se demanda o no y en qué cuantía se estaría demandando. En otras palabras, se le da la oportunidad al que administró bienes ajenos para que rinda cuentas de su administración y en base a ello, pues el interesado podrá o no demandar. Y si lo hace, pues en qué medida lo hará. Y finalmente, en el ordinal 17, y digo finalmente, porque como ya les expliqué, los primeros ordinales ya fueron comentados con el grupo anterior. Y para eso ustedes van a ver el video. Habla el ordinal último de la exhibición y reconocimiento de registros contables y demás documentos relacionados con el giro de las empresas mercantiles, previo señalamiento de día y hora cuando su titular tuviera interés o responsabilidad en el asunto de que se trate. Esto tiene que ver con empresas mercantiles. Es un tema que tiene que ver otra vez con el derecho mercantil. Ok, vamos entonces a leer y a comentar los siguientes artículos, pero les voy a pedir apoyo en la lectura. Vamos a pedirle a Claudia Tabora. Ayúdeme por favor a leer. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Mire, yo aquí tengo el código porque Perfecto. me sale mejor. 257. Sí, va, el artículo 257 se refiere a lo que es la competencia, lo cual dice, la solicitud de diligencias preliminares se dirigirá al tribunal del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones. Cuando esa circunstancia se desconozca, así como en los casos de los numerales segundo y sexto del artículo anterior, será competente para conocer de la solicitud el tribunal que lo sea para darle curso a la futura pretensión.
la competencia será examinada de oficio por el tribunal sin que quepa impugnarla a instancia de parte. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Efectivamente, esta solicitud de diligencias preliminares tiene que ser dirigida contra alguien, así como una demanda. No puede haber demanda sin demandado. Igual, estas solicitudes tienen que ser en relación con alguien, con una persona que pues incluso tendría que ser una persona natural, porque aunque se trate de una queja futura contra una persona jurídica, pues la persona jurídica es una persona ficticia que no tiene cuerpo, no tiene corporeidad. Entonces tiene que ser representada por una persona natural. Es decir, alguien tiene que ser el receptor o el destinatario de esta petición que estamos haciendo. Entonces, el juez competente, en principio y por regla general de estas diligencias, es el juez del domicilio de esa persona. La persona que deba declarar, intervenir, rendir cuentas, que se está jactando, es decir, la persona de que se trata. O, como lo dice la parte final de este párrafo, intervenir en las actuaciones. La persona que va a intervenir. En algunos de estos casos, esas circunstancias podrían ser desconocidas. Como si, por ejemplo, yo no sé quién es el representante legal de una persona jurídica contra la cual yo pretendo entablar una demanda. O a lo mejor una entidad de hecho. Fíjense ustedes que en el Código de Comercio aparece lo que se conoce como sociedades nulas e irregulares o sociedades de hecho. De hecho, porque no se constituyen legalmente, es decir, no se hacen conforme a derecho, sino de hecho. De ella yo no puedo encontrar en el registro de comercio ninguna información porque en eso consiste su irregularidad, en que no aparecen registradas. Sin embargo, han intervenido en algunas actividades o negocios y de alguna manera resulta que yo tengo un reclamo contra esa entidad de hecho y por ende desconozco y no hay manera de que yo sepa quién es el que va a representar la persona física o natural contra la cual voy a dirigir la acción. Entonces, en ese caso o en cualquier otro que se le parezca, en donde se ignore quién es la persona que deba declarar, exhibir o intervenir, así como expresamente en los numerales 2 y 6 del artículo 256, el competente para conocer de esa solicitud será el tribunal que sea competente para conocer la futura pretensión. Como quien dice, el tribunal ante el cual se va a presentar la demanda dentro de un plazo máximo de 1 mes contado desde la fecha en que concluyan las diligencias. Esa competencia será examinada de oficio. No es necesario que se le pida ni que se le exponga si es o no competente, porque el juez lo va a valorar de oficio y su valoración resulta irrecurrible. No se puede impugnar esa valoración que hizo el tribunal de su propia competencia.
Veamos Jennifer Flores. Ayúdeme a leer el siguiente artículo, el 258, por favor. Es sobre la solicitud y caución. Sí. Artículo 258. La solicitud de práctica de diligencias preliminares deberá ser formalizada por escrito y deberá contener la legitimación del solicitante, los fundamentos que apoyen lo pedido, las medidas requeridas, la justificación de la necesidad de su adopción y eventualmente el señalamiento de las personas en las que ellas deban intervenir. Hagamos una pausa para hacer un comentario. Fíjense bien, nosotros tenemos un proceso y diligencias relacionadas con él, como en este caso, que trata de potenciar la oralidad. Pero a pesar de ello, todavía quedan muchas actuaciones que tienen que ser escritas. Bien podemos decir entonces que nuestro proceso es mixto. Parte escrito, como antaño, y parte oral, que es lo moderno, que es lo nuevo, la oralidad, la inmediación, la concentración, el sistema de audiencias. Pero bueno, en el caso concreto de las diligencias preliminares, estas no podrían solicitarse en forma oral. No puede llegar usted ante un tribunal y verbalmente pedir la práctica de alguna o algunas de estas diligencias. Tiene que formalizarse por escrito. Y este escrito debe cumplir con algunos requisitos o algunas formalidades, tanto de forma como de fondo. De allí que algunos sostengan que requieren de asistencia letrada obligatoria, es decir, del acompañamiento de un procurador, o sea, un abogado de la República, para poder iniciarse. En otras palabras, que tampoco, así como no puede ir oralmente, tampoco puede él, de su propia iniciativa, hacer el escrito, a menos que sea abogado y que lo haga en tal calidad. Pero si no, tiene que contratar a un abogado. Es lo que se conoce como postulación preceptiva. Sin embargo, esa opinión podría no ser tan cierta o tan razonable o tan valedera. Podría cuestionarse el que tenga que ir necesariamente por medio de abogado. Desconozco si habrá algún caso en donde ante el rechazo por no ir con un abogado, se pudo haber ido más allá, por ejemplo, en un amparo, como sí se dio en el caso de una conciliación. La conciliación, que también es bueno, no es una diligencia preliminar como tal, pero sí es un acto previo y separado de un proceso, como lo son estas diligencias. Son preliminares, son previas e independientes del proceso que eventualmente se podría o no iniciar. En el caso de la conciliación, la Sala Constitucional dijo que no era necesario que fuera por medio de un abogado y validó el inicio de las diligencias o del juicio, que le dicen algunos, de conciliación sin necesidad de un abogado. Entonces yo pensaría que quien quita, la sala pueda opinar igual tratándose de estas diligencias. Por eso mis reservas en cuanto a que tiene que ser necesariamente por medio de un abogado.
Pero lo que sí resulta cierto es de que si no cumple con estos requisitos, ya sea que lo firme o no un abogado, le van a dar también en la NEC. Tiene que cumplir estos requisitos. ¿Y cuáles son? Primero, la legitimación del solicitante. Es decir, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué? ¿O qué es lo que valida o permite que el solicitante pida lo que quiere pedir? La legitimación. Es decir, ¿qué hace que él tenga una causa justa o válida para pedir lo que está pidiendo? Los fundamentos que apoyen esa petición. Fundamentos, entendamos, de hecho y de derecho, fácticos y jurídicos. Las medidas requeridas, como que dice, tiene que ser bien puntual y decir, quiero esto y esto y esto, según el caso. Las medidas que está pidiendo. La justificación de la necesidad de su adopción. Como que dice, ¿por qué usted cree que es necesario que esas medidas se dicten o se adopten? Y eventualmente señalar las personas que deben intervenir en esas diligencias. Esos requisitos aquí están en este artículo 258. En el caso del ordinal cuarto del artículo 256, esas diligencias, la legitimación, de eso se trata, la legitimación en ese caso solo la tiene quien se considere sucesor, es decir, causahabiente, quien se considere con derecho a la herencia para poder pedir el documento que contiene la declaración de última voluntad. O los documentos societarios, pues solamente puede pedir su exhibición quien sea un socio o un integrante de esa comunidad. La legitimación es lo que se requiere en ese caso y solo está legitimado para pedir los aquí mencionados. Aquí hay otro requisito que es un requisito fundamental para que le concedan esas medidas. ¿Sería tan amable de terminar la lectura, por favor? En la solicitud deberá constar, además, el ofrecimiento de caución para responder de los gastos y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a las personas cuya intervención sea requerida. Si en el plazo de un mes desde la conclusión de la diligencia el solicitante no ha interpuesto la demanda ni ha justificado debidamente causa que lo impida, la caución se perderá a favor de dichas personas. Muy bien, muchas gracias. Aquí aprendemos que el efecto de la no interposición de la demanda en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que han concluido, el efecto es doble. El primero ya lo habíamos visto en el artículo 255, si no me equivoco. Aquí está. Este es el primero de ese doble efecto. Si no se interpone la demanda dentro de un mes como máximo, las diligencias practicadas perderán su eficacia y no podrán ser invocadas. Primer efecto, la pérdida de eficacia. Ya no tienen efecto y no pueden ser invocadas válidamente. Y el segundo efecto lo estamos viendo en este otro artículo relacionado con la caución. Si no se presenta en un mes la demanda, la caución se perderá a favor de las personas a cuyo favor, valga la redundancia, se ha constituido esa caución.
Ahora, ¿pero qué es caución? Caución es una garantía. Caución es como una, por ejemplo, una suma de dinero que se deposita en una cuenta llamada fondos ajenos en custodia en el Ministerio de Hacienda, y esa suma de dinero la deposita el solicitante y es para garantizar los gastos, los daños, los perjuicios que puedan ocasionarse a las personas cuya intervención se está requiriendo. En otras palabras, estas diligencias preliminares son susceptibles de ocasionar daños, perjuicios y en todo caso gastos a las personas que estamos requiriendo. ¿Alguna pregunta? Más o menos por conexión. Bueno, el internet creo que fallando, pero no entendí muy bien cuando estaba explicando qué consiste caución. Le escuché parte y algo entrecortado. ¿Podría repetir? No escuché muy bien qué existe. Fíjense, yo tengo una consulta respecto de esas diligencias que causan daño, ¿verdad? En ese caso, en ese sentido, ¿quién estaría reparando ese daño? ¿O es que las partes, pues, ni modo, se tiran a nadar, por decirlo así, o sea, cada quien va a pagar ese perjuicio? No, es que mire, por eso es que cuando usted solicita alguna o varias de estas diligencias preliminares, usted tiene que ofrecer una caución. Ejemplo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso último del artículo 258 del Código Procesal Civil y Mercantil, le ofrezco, señor juez, como caución la suma de $1,000 de los Estados Unidos para que se depositen en la cuenta de fondos ajenos en custodia. Y si como resultado de estas diligencias se ocasionan gastos, daños y perjuicios, ahí está el dinero para que se le pueda reconocer estos gastos, estos daños a la persona que yo estoy requiriendo que haga tal cosa. Obvio, esta caución es devolvible, es reembolsable. O sea, no es que usted la esté perdiendo desde el momento en que la ofrece o la aporta, no. Se la pueden devolver íntegra a usted si no se causa ningún daño y perjuicio o ningún gasto. O incluso si, aunque se causen, no se reclaman. O, aunque se causen y se reclamen, no se prueben. Es decir, es una garantía. Es una cantidad que usted anticipa porque la ley lo exige. Es como decirle, mira, no vengas aquí a pedir por pedir. O sea, si vas a venir a pedir, asegúrate que tengas, como quien dice, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es decir, que vengas a pedir de manera justificada. Yo no quiero peticiones aventuradas. Así dice el legislador. Yo no quiero que vengas aquí solo a molestar. Y por eso, si no me ofreces una caución, olvídate, no te concedo nada. No sé si me explico. Es decir, es una forma de garantizar. Claro, como caución, ¿qué más efectivo que una suma de dinero? Pero hay otras especies que se pueden
aceptar también como caución. Una fianza, por ejemplo, ofrecida por una compañía afianzadora, una compañía de fianzas o seguros o un banco, una persona abonada, un fiador o un deudor solidario o una hipoteca o una prenda. Es decir, hay caución, por eso dice caución. Lo que no creo yo que un juez deba admitir es lo que se conoce como caución juratoria. Caución juratoria es el juramento. Señor juez, yo le juro, le prometo bajo juramento que si causa daños, los voy a reparar. Hasta ahí no. Eso es demasiado. Pero si me trae un fiador, si me trae un codeudor solidario, si me trae una prenda, una fianza, el depósito de valores distintos al dinero que pueden ser de fácil realización. Aquí tengo un reloj Bulova valuado en $5,000. A ver, depositémoslo pues ahí, téngalo ahí guardado usted y en caso de que cause daños lo vendemos y con lo que pague por el reloj le pagamos a aquel y lo que sobre me lo devuelve. Es decir, garantías eficaces pueden servir como caución. Lo importante es que usted tiene que ofrecer en la solicitud una caución para responder, para garantizar el pago de los gastos, daños y perjuicios que su solicitud le pueda causar a las otras personas que usted está pidiendo que intervengan. ¿De acuerdo? Ahora sí, no sé si me puede escuchar, licenciado. Sí, le escucho muy bien. Es que le preguntaba, como tengo problemas de señal, no sé, no le entendí muy bien, o no le escuché, mejor dicho, en qué consistía la caución. No sé si me puede explicar, porque ahora sí le escuché lo que le estaba explicando el compañero, pero tampoco, no lo entendí. Muy bien, con gusto. La caución es una garantía, una seguridad, una promesa real de que si se ocasionan gastos, daños y perjuicios, se va a poder pagar sin mayor problemas. Una caución, por vía de ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos la caución. Un compañero le dice a usted, mira, fíjate que no tengo para el taxi ni para comer. ¿Será que me prestas $5? Yo mañana, sin falta, te los traigo. Fíjense bien, algo cotidiano, algo que a lo mejor ya se ha dado en varias ocasiones entre ustedes. Préstame $5. Ok. Aquí hay 2, 3, 4 posibilidades. La primera, uy, me hallaste en mal momento, no tengo. La segunda, vaya, está bueno, ¿cómo no? Aquí están. Y usted le da los $5 confiando ciegamente que mañana aquel va a venir o aquella y se los va a pagar. Perfecto, perfecto, nada reprochable. Tercera, mira, ¿y qué garantía me puedes dar? Ahí estamos ya en el terreno de la caución. Mira, aquí tengo este teléfono. Es un segundo teléfono que yo tengo. Lo ando con, solo para oír música. Vale $50. Toma, te lo doy en prenda. Esa es una caución. Es una garantía. Es una seguridad. Es un respaldo. Es decir, usted como acreedor, con ese teléfono en sus manos, ok, que no me pague, pues que no me pague, pero aquí tengo yo algo que me garantiza la recuperación de mi dinero. En este caso, de las medidas, de las diligencias preliminares, usted tiene que ofrecer una caución. El juez la va a valorar
para decir que sí o que no a la solicitud. La caución más eficaz es una suma de dinero, porque con dinero es que se le va a pagar al afectado los daños, perjuicios o gastos en que haya incurrido, con dinero. Esa es la caución más eficaz, pero no es la única, ya que también existen otras, como el ejemplo de la prenda que les acabo de mencionar, como una hipoteca que se pueda constituir, como un fiador o codeudor solidario, o como la fianza que da una compañía aseguradora, o el depósito, como dije antes, de un bien que es de fácil realización, que también puede ser aceptable como caución. Pero la regla general entre nosotros es una suma de dinero. Entonces, en la solicitud, usted tiene que ofrecer una caución para garantizar los daños y perjuicios. No es un pago anticipado para nada. No es que usted ese dinero lo dio y lo perdió. No, es una caución. Si no se causa ningún daño o perjuicio, ningún gasto, se lo van a devolver íntegro. Si usted da 500 y solo se gastaron 100, le van a devolver 400. Es pues una caución reembolsable. ¿De acuerdo? Y el depósito de un arrendamiento lo podríamos considerar como una caución. ¿Depósito de qué? En un arrendamiento de algún bien inmueble, digamos, por ejemplo, arrendamos un local en $200 y el arrendante pues me exige a mí un depósito. Claro. Esa figura se puede tomar como una caución. Por supuesto que sí. Es otro ejemplo de una caución, una garantía, porque el propietario o el arrendante, ¿qué es lo que se está garantizando con ese depósito? Ok, si de repente al terminar el contrato yo voy, hago un reconocimiento del inmueble, descubro un chorro que está goteando, una ventana solaire que tiene reventado la manija, no la puedo ni abrir ni cerrar, o ¿cómo se llama? Una pieza de cielo falso que está caída, o un manchón que hay que pintar. Es decir, con ese depósito, yo estoy como anticipando que voy a hacer algunos gastos para dejar el inmueble en condiciones similares a las que yo se lo entregué a él. O de repente viene una factura de energía eléctrica o de agua potable del periodo en que la persona estuvo y que ella le corresponde pagar, pues, pero como ya no está, entonces yo tengo una suma de dinero ahí anticipada. Claro, es de hacer cuentas, es de hacer una operación contable. Es decir, me dejaste $200, pero yo solo gasté 60. Aquí están 140, son tuyos. Es un depósito reembolsable. Hay quienes incluso lo utilizan por si un mes no le pagó, pues de ahí también me agarro. Pero sí, es una caución. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos avanzando y tengo por aquí a Melissa. Ayúdeme a leer, por favor, el siguiente artículo. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se le oye muy bien. Bueno, artículo 259, decisión sobre la solicitud. La solicitud de diligencias preliminares deberá resolverse por el tribunal dentro de los 5 días siguientes a su presentación. Si se considera justificada la petición y cumplidos los requisitos que debe reunir la solicitud, se dictará auto ordenando la práctica de las diligencias solicitadas y la fijación de la caución, dando audiencia de la solicitud y del acto de admisión a los interesados. En otro caso, el tribunal denegará la petición mediante auto que será notificado al solicitante. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa, por favor, para Bueno. poder ir comentando
cómo es que va la tramitación. Vaya, usted elabora la solicitud, usted como abogada, como abogado, que alguien lo ha buscado para ese efecto. Elabora la solicitud y se asegura de cumplir con los requisitos del 258. Que ya los comentamos. Por escrito, la legitimación, fundamentos de hecho y de derecho, las medidas que puntualmente está requiriendo, la justificación del porqué de esas medidas, por qué son necesarias, y las personas que deban intervenir, y también el ofrecimiento de caución. Todos esos son requisitos que deben ir en el escrito. Ok, se presenta la solicitud y el tribunal tiene 5 días para resolver. Ok, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las posibles resoluciones del tribunal? Primera, se ordena la práctica de las diligencias solicitadas. Como quien dice, sí, está bien. La petición que me estás haciendo la considero justificada. Y aparte de eso, has cumplido con los requisitos del 256. 256 era, ¿verdad? Sí. Has cumplido con los requisitos. Entonces, se dicta auto. Este es uno de los varios tipos de decisiones o de resoluciones judiciales, auto. Se dicta auto ordenando la práctica de las diligencias y fijando la caución. Es decir, ordeno la práctica y como solo era una oferta la que me habías hecho de caución, ahora tráeme la caución, cúmpleme con la caución que me ofreciste. Y se da audiencia de la solicitud y del auto de admisión a los interesados. O sea, hay que llevar copias del escrito porque una de esas copias se le va a dar al interesado o a los interesados si es que nos admiten las diligencias preparatorias o preliminares que estamos solicitando. Entonces, quiero que vean eso. Un posible escenario es que le digan que sí. El otro escenario es el escenario contrario, el opuesto, que le digan que no. En otro caso, es decir, cuando no se considera justificada la petición o, aún siéndolo, si no se cumplen con los requisitos que debe reunir la solicitud, entonces el tribunal denegará la petición mediante auto siempre. Este no sería un auto de admisión, sería un auto de denegación y se va a notificar, obvio, solo al solicitante. No hay por qué notificarlo a las otras personas que están siendo requeridas por el solicitante. ¿Y para qué? Si se están denegando las diligencias. Ok, ahora sí puede seguir leyendo. Continúe la lectura, por favor. El auto por el cual se decida sobre la petición de diligencias preliminares solo será apelable cuando las deniegue. Vaya. Esa es otra parte del artículo que es importante, ¿no? O sea, si usted es una de las personas requeridas por el solicitante y
se le conceden esas medidas, usted no puede impugnar. O sea, el auto que admite no admite por su parte apelación o recurso. Es decir, no es apelable el que admite. Pero el que deniega, ese sí es apelable. Usted puede ir ante el Tribunal Superior en Grado y presentar un recurso de apelación como solicitante. Honorable Cámara, resulta que me denegaron las diligencias preliminares que para mí eran importantes. El juez dijo que yo no justifiqué, pero sí lo hice. El juez dijo que no ofrecí caución en cuantía suficiente, pero la verdad es que sí, ofrecí caución. Entonces yo quiero que ustedes analicen la negativa, la revoquen y le ordenen al juez que admita y que practique las diligencias. Eso es una apelación. Entonces, tomen en cuenta eso. El auto que admite no es apelable. El auto que deniega, ese sí. Ese sí. Esto, repito, es importante. Continúe la lectura, por favor. Si dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la admisión, el solicitante no presta caución en alguna de las formas previstas en el artículo 447, el tribunal acordará la terminación de las actuaciones y las archivará. Contra esta decisión no cabrá recurso alguno. Muy bien, aquí tenemos otro escenario. Se admitió la solicitud, se ordenó la práctica de las diligencias pedidas, se fijó y se le ordenó que rindiera la caución, pero el solicitante deja pasar 5 días siguientes a la notificación de la admisión y no presta la caución. ¿Cuál será la consecuencia jurídica de esa omisión del solicitante? Ahí lo dice. El tribunal acordará, o sea, resolverá, decidirá la terminación de las actuaciones y su archivo. Y contra esa decisión no hay tampoco recurso alguno. Como quien dice, es un término fatal, es un término improrrogable, perentorio. 5 días para prestar la caución y si no lo hace, archivo. Siga, por favor. En el caso de la rendición de una cuenta, una vez que el requerido ha cumplido con su obligación y si al requeriente no le satisface, la cuenta podrá discutirse en proceso común. Muy bien, hay un caso en el artículo 256, hay un caso que se trata de que alguien que ha administrado cuentas o bienes ajenos rinda, informe, explique, exponga. Imagínense administrar 2.000 millones de dólares en tiempos de pandemia. ¿Hay que rendir cuentas? ¿Sí o no? Hay un caso por ahí donde se exige que alguien rinda cuenta de su administración. Entonces, en ese caso, si el requerido cumple con esa obligación de rendir cuentas y si al solicitante no le satisface las cuentas, se entiende que hubo ahí mano peluda, entonces la cuenta podrá discutirse en un proceso común. De eso comenté un poquito con el grupo anterior. Ok, veamos ahora. Voy a pedir apoyo de otro compañero. Espérenme que tengo que me pierdo con este mouse.
Chispas. Bueno, ni modo. Gerson, ayúdenme usted, por favor. Gerson Alexander. Artículo Con el de... artículo 260, Sí, por favor. incidente de oposición. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto en que se acuerda la práctica de diligencias preliminares, el requerido podrá oponerse a ellas mediante escrito debidamente fundamentado y dirigido al tribunal. Digo, Sí, por favor. Sí. recibido el escrito de oposición, se convocará a los Se dejó de oír. ¿vale? Se dejó de oír. Como que hay ¿Y problemas de ahora? conexión. Ahorita sí, le oí. Pero no sé, vale, voy a repetir el segundo. Recibido el escrito de oposición, se convocará a los interesados a una audiencia que se celebrará dentro de los 5 días siguientes, con arreglo a las normas del proceso abreviado. Siga. El incidente de oposición se resolverá en dicha audiencia y solo será recurrible la decisión que estima justificada la oposición. En otro caso, se ordenará la continuación de los trámites imponiendo al requerido el pago de las costas que hubiera generado el incidente. Muy bien, gracias. Claudia, ¿tenía usted alguna pregunta? Claudia, me pareció ver su mano levantada. Bien, vamos a comentar entonces el artículo 260. Vaya. Habíamos visto que una de las alternativas del tribunal, si entendía justificada la petición y cumplidos los requisitos de forma y de fondo de la solicitud, la alternativa era admitir. Y en ese caso se notificaba no solo al peticionario, sino también a las personas requeridas por el peticionario. Se les notifica. Pero si se deniega, entonces solo al solicitante se le notifica. Ya les dije yo que a las otras personas, ¿para qué? Si no se les admitieron. Entonces, el 260 dice que cuando se le notifica al requerido la admisión, la práctica de las diligencias solicitadas, entonces él tiene un plazo de 5 días para oponerse. Para oponerse. Yo, como persona requerida, me puedo oponer. A pesar, fíjense bien, y esto resulta muy interesante, a pesar de que ya se acordaron, ya se ordenó su práctica, a pesar de eso, yo como requerido, después de ser notificado, 5 días tengo, 5 días, para oponerme. ¿Cómo? Verbalmente, no. Por escrito dirigido al mismo tribunal. Cuando el juez recibe ese escrito, tiene que convocar a una audiencia. Y esa audiencia se celebra dentro de los 5 días siguientes. Miren, les voy a pedir que hagan un esquema tipo diagrama de flujo de este procedimiento, de este trámite, en donde en el esquema, como un mapa, se pueda ver cómo es que va desarrollándose este procedimiento. Así que háganlo por favor y lo incorporan en el portafolio de evidencias.
Esa audiencia se va a celebrar con arreglo a las normas del proceso abreviado. Todavía no hemos llegado al estudio del proceso abreviado, pero lo que significa es que se trata de una única audiencia, una reunión, es decir, se convoca a las partes y reunidas que sean en presencia del juez, allí se hace como quien dice la audiencia, se saluda, se explica el propósito de la reunión, se ve qué es lo que hay que discutir, se le da la palabra a uno, se le da al otro, una réplica, y así hasta que, oído todo lo que haya que decir, el juez resuelve. El incidente, dice, se va a resolver en esa audiencia. Y si la decisión es seguir adelante, es decir, rechazar la oposición, no admite recurso. O sea, el requerido no puede, si le rechazan la oposición, no puede irse en apelación. No admite recurso. Pero si la oposición se justifica, se estima o se declara al lugar la oposición, entonces sí es recurrible. Y el que va a recurrir es el solicitante. Porque en virtud de la oposición, al solicitante le dijeron: hasta aquí llega la práctica de las diligencias que solicitaste. Y a pesar de que fueron ordenadas por el tribunal, la oposición se ha justificado, la oposición se ha estimado, la oposición se ha declarado al lugar. Así que ya no vamos a seguir adelante con estas diligencias. Eso es recurrible, eso admite recurso. Pero si la oposición se desestima y se sigue adelante, entonces no hay recurso para el que se opuso. Así lo dice la ley. Licenciado, yo tengo una consulta. Esa audiencia que se celebra ahora después de esta oposición, va a contar con los mismos elementos de la audiencia del proceso abreviado, o serían solo unos, porque, o sería otra audiencia esta, aparte de la que se estaría realizando en las diligencias preliminares. Pues es única, ¿verdad? Es única. Sí. O sea, fíjese que ahí hay un intento de conciliación, ¿no? En esa audiencia. Podría haber, dependiendo la naturaleza del asunto. O sea, a veces podríamos pensar, vaya, ese ejemplo que se plantea de una rendición de cuentas. Si yo, como solicitante, exijo, requiero, pido que alguien que me ha administrado bienes rinda cuentas, es obvio que es porque no hemos tenido una buena comunicación. Es obvio que es porque algunas dudas tengo en cuanto al manejo de esos bienes. Podría ser dinero. Es decir, es obvio que si yo estoy acudiendo al tribunal en diligencias preliminares para que rinda cuentas, alguna desaveniencia tenemos, que todavía no la llevo a un proceso porque me falta preparar la demanda, me falta información. Entonces, si nos reunimos en una audiencia después de que él presentó la oposición, yo vería válido un intento de conciliación. Recuerden, la paz social es más importante que cualquier otra.
que cualquier otro valor. La paz, la tranquilidad, el poder disponer, el poder resolver por mí mismo un problema sin que otro lo haga. Entonces yo pensaría que sí, que es viable, que es válido, que es correcto que un juez mire y no habrá algún chance de que ustedes lleguen a un acuerdo. ¿Qué tal si vea, tal vez usted siente de que ha habido tal vez un desfalco o un desvío, pero qué tal si se ponen de acuerdo y negocian allí y él se obliga a devolverle alguna suma de dinero que compense lo que usted piensa que... Sí, yo no le veo ningún problema. Pero habrá otros casos en donde no sea posible. O sea, va a depender del caso concreto. Entonces, contestando su pregunta original, si esa audiencia que la ley dice que será según las reglas del proceso abreviado, va a cumplir con todos los elementos de la audiencia en el proceso abreviado, probablemente no. Probablemente no. Pero probablemente sí, dependiendo del caso concreto de que se trate. Entonces, cuando el código remite a las reglas del proceso abreviado, siempre lo hace sobre la base de aquello que resulte aplicable. No es algo así tajante, no, que según sea aplicable. Ok, recuerden que todas las preguntas son bienvenidas. Las preguntas son lo más importante que puede haber en un proceso de aprendizaje. Y no tengan temor ni duda en abrir su teléfono, su micrófono, perdón, y preguntar. Veamos el 261 y voy a pedirle a Itzel Hernández. Ayúdeme usted ahora a leer, por favor. Itzel, ¿está por ahí? ¿Qué artículo sería el? El 261. $261. Hola. Ok. Se dejó de oír. ¿Será que está lloviendo por allí? Bueno, tengo por acá a Kenny González. Vea si usted puede hacerlo. Hola, ¿me escucha? Sí, le oímos. Sí, el 261 dice negativa del requerido y efectividad de las diligencias preliminares. Dice, si la persona citada y requerida no atendiera el requerimiento para la práctica de la diligencia preliminar, el tribunal podrá... Vaya, hagamos una pausa. Este artículo contiene las consecuencias de la desobediencia, abro comillas, la desobediencia del requerido. Recuerden, hay un artículo 256 que contiene, no de manera taxativa, sino la mayoría de los casos que se podrían presentar. Entonces, se presenta la solicitud cumpliendo los requisitos del 258 por escrito, justificado, con los fundamentos,
con el ofrecimiento de la caución, todo está bien, el juez entiende justificada la petición y ordena la práctica de las diligencias solicitadas. ¿Cuáles diligencias? Depende el caso concreto. Ahí está el 256 que enumera múltiples casos diametralmente distintos entre sí. Entonces depende, pero el juez las ordena. Ordénase la diligencia que consiste en que el que se anda jactando presente la demanda. Ordénase la diligencia que consiste en que fulano de tal exhiba los documentos que tiene bajo su poder. Ordénese la diligencia consistente en que fulano de tal manifieste. Es decir, depende, no es una diligencia única, sino que son variadas. ¿Qué pasaría si ordenadas la práctica de las diligencias, el requerido no las cumple? Podría ser que se haya opuesto a ellas. Ahí depende. Se hace una audiencia y en la audiencia se resuelve la oposición. Podría ser que la oposición prospere. Si le prospera la oposición, el tribunal dice, pues ya no. Viene aquel y presenta un recurso, hay que ver qué resulta del recurso, porque el recurso podría hacer que confirme la decisión del juez o que la revoque. Ahí depende, ese es otro escenario. Pero digamos que la oposición fracasa. Yo, requerido, presento oposición, pero me la desestiman. Me la declaran sin lugar, la oposición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplir. Cumplir con la orden que se me dio. ¿Cuáles van a ser las consecuencias ante la negativa mía de cumplir? Otra vez, las consecuencias de esa negativa dependen del caso concreto. Y es por eso que este artículo 261 tiene varios ordinales, porque cada ordinal se refiere a los casos concretos que aparecen en el 256. Entonces va a depender. Por eso no lo vamos a leer ahorita, sino que ustedes léanlo, pero después de leer el 256, porque solo leyendo el 256 o escuchando el video anterior del que ya les hablé, van a poder también comprender cada uno de estos ordinales. Bueno, vamos a ver, nos vamos a pasar al 262. Síganlo leyendo, por favor. Kenny. Sí, está bien. El 262 dice aplicación de la caución y costas y dice, salvo lo expresamente previsto para el incidente de oposición y para los casos de negativa del requerido, los gastos ocasionados a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias preliminares serán de cargo del solicitante. Siga, por favor. Sí, a tales efectos, cuando se hubieran practicado las diligencias acordadas o el tribunal las hubiera denegado por considerar justificada la oposición, este resolverá mediante auto en el plazo de 5 días sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos que se le presenten oído el solicitante. Cuando aplicada la caución conforme al inciso anterior quedare remanente, no se devolverá al solicitante hasta que transcurra el plazo de 1 mes.
No entiendo. No entiendo yo por qué eso último. ¿Por qué esperar un mes para devolvérselo al solicitante? No le hallo. No le hallo. Estoy recordando un colega que ha escrito un libro sobre lecciones de derecho procesal. Muy bueno el libro. Les recomiendo su lectura. Que comentando un artículo dice esa redacción de ese artículo es, ¿qué palabra utiliza? Pero es algo así como, es un desastre. Esa redacción es un desastre. O sea, es una obra humana, ¿no? El código y obviamente admite críticas, pues, críticas fundadas. Él comenta un artículo que creo que es ese que permite que se apele de un acuerdo de conciliación, algo así. Y dice, la redacción de ese artículo es un desastre. Y es porque de repente uno se topa con artículos que lo dejan a uno perplejo. Y dice, madre, ¿y esto a cuenta de qué? Pues, ¿por qué esperar un mes? Obviamente alguna razón tiene que haber, ¿no? Pero la desconozco, pero sí me llama la atención que haya que esperar un mes cuando ya se indemnizó y todo, y ¿para qué esperar? O sea, ¿por qué no hacer de una vez al solicitante el remanente? Pues que queda. Ok, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Miren, ustedes tienen que aprender a preguntar. Tienen que desarrollar esa técnica, esa habilidad de formular preguntas. Es algo valioso. En el ejercicio de la profesión, formular preguntas es clave para poder alcanzar aprendizajes significativos. Así que tienen que aprender a preguntar. Cuando uno lee algo, es imposible que lo comprenda todo así de entrada. Es materialmente imposible. Siempre hay palabras, frases, expresiones que uno tiene que seguir investigando. Y la forma más eficaz de hacerlo es por medio de las preguntas. Así que les dejo esa inquietud de aprender a preguntar. Bueno, voy a pasar a tomar la asistencia, pero antes voy a... Antes voy a... ¿Cómo se llama? A dejar de grabar.